economista por la Universidad Iberoamericana y tiene un máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. Con nosotros está la maestra Andrea Paredes. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos. Economista por la Universidad Iberoamericana. Me da mucho gusto poder estar aquí. Pequeño detalle de sonido. Adelante, por favor. Sí. Me da mucho gusto poder estar aquí otra vez con ustedes y me uno al equipo en desearles buenas vibras y pronta recuperación. Como decía Fátima, justo el poder medir todos los daños y poder medir qué está pasando, pues nos ayuda siempre a mejorar y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy en este nuevo módulo y en la lección 1 de monitoreo, reporte y verificación. Para empezar, bueno, la semana antepasada, la última clase, al final un poquito escucharon todos de este marco de MRV, pero quería empezar preguntándoles si conocen el marco, si lo han utilizado y si consideran que es importante. Les vamos a poner una encuesta rápida en la pantalla. No sé si ya la vean. Ya. Okay. Ya la vemos y ya empezaron a contestar. Llevamos 6, 7, 8. Ok. Están muy interesantes las respuestas. Llevamos el 73% de respuestas. ¿Le cerramos ahí? Sí. ¿Ahí ven los resultados? Sí. Entonces, casi todos sí conocen el marco de MRV. No, al contrario. Ah, perdón. Sí. Casi todos no lo conocen, no lo han utilizado, pero sí consideran que es importante. Bueno, es interesante. Sí, si alguien nos quiere platicar un poquito más, tal vez los que sí lo han utilizado, o creo que es una persona, me parece. Y también los que sí consideran que es importante aún no conociéndolo. Si alguien nos comparte su opinión. Están muy callados hoy. Sí. Bueno. Adelante, Arcadio. Sí, bueno, en lo personal, la primera y la segunda he dicho que no, y la tercera sería como un poco contradictorio hablar de algo que es importante sin conocerlo, pero obviamente sí está dentro de los temas de discusión, no solo del curso, sino que me imagino en toda esta dinámica debe ser algo que es de importancia, pues por eso me atreví a decir que sí es importante aún sin conocer los detalles. Muchas gracias. Es muy buena reflexión. Sí. Pues no se preocupen si no lo conocen, porque ahora lo van a conocer. Y si no lo han utilizado, después de conocerlo, lo van a querer utilizar. Y por último, pues sí es importante y vamos a aprender por qué y para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Entonces, está dividido en 3 partes. Vamos a hablar primero de qué es, por qué es importante y qué tipos hay. Después vamos a ir un poco más a ver específicamente algunos ejemplos. Y luego cómo se traduce todo esto en el Acuerdo de París, ¿no? Y las responsabilidades a nivel internacional de monitoreo, reporte y verificación que esto conlleva. Entonces, el MRV viene de la letra M, R y B, que la M se refiere al monitoreo
medición o estimación de las emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero, pero también a la medición de los flujos financieros que están dedicados a hacer frente al cambio climático. Entonces, su objetivo es medir los esfuerzos para el cambio climático y su impacto. Entonces, requiere, por ejemplo, de recolección de datos de distintas fuentes, información específica para cuantificar emisiones y poder dar un seguimiento apropiado a las acciones que se tomen. Por su parte, la R es de reporte y se refiere a compilar y agregar y poder comunicar toda esta información que se obtuvo en el proceso de monitoreo, pero de una manera transparente y estandarizada. Entonces, un ejemplo sería el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ese sería un reporte que se dio de haber medido y monitoreado las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, la B es de verificación, y esto siempre es una verificación independiente, es una revisión independiente por externos para verificar que la información que fue reportada, pues si sea verdad, entonces así cumplimos con un sistema de transparencia, ¿no? El sistema MRV se refiere entonces a toda la suma de los métodos, reglas y procesos asociados a estas tres partes, al monitoreo, al reporte y a la verificación, y también a las instituciones que van a realizar estas partes del sistema, ¿no? Entonces, aquellas instituciones administrativas, aquellas que reportan, las que monitorean, y también los que verifican. Entonces, todo el ecosistema alrededor que se necesita para realizar y facilitar esta medición, monitoreo, reporte y verificación. Eso es a lo que llamamos el marco de MRV. Monitoreo, reporte y verificación. Pero ¿por qué debemos preocuparnos por realizar un monitoreo, reporte y verificación? ¿O a nosotros esto de qué nos sirve o por qué? Pues pensemos lo más aplicado a nuestras vidas cotidianas. Seguro que algunos de nosotros siempre monitoreamos nuestros gastos personales para mantenernos dentro del presupuesto, o incluso monitoreamos nuestras rutinas de ejercicio para cumplir con algunos objetivos de salud específicos o personales. Entonces, esto lo hacemos esencialmente pues, para saber que estamos en el camino correcto, que no nos hemos pasado de nuestro presupuesto o que sí vamos en camino a cumplir nuestros objetivos personales. De la misma manera, pues una organización o un país quiere entender sus emisiones y saber si está en el camino correcto para disminuirlas. Entonces, debe de empezar por medir y monitorear estas emisiones, ¿no? Y este sistema de MRV pues, le va a ayudar a cumplir estos objetivos internos para mejorar la toma de decisiones, pero también los objetivos internacionales. Entonces, cuando estamos pensando en diseñar un sistema de monitoreo, reporte y verificación, debemos de pensar en su diseño que cumpla con objetivos múltiples, ¿no? Tanto los internos para una mejor toma de decisiones a nivel nacional, pero también que cumpla con las obligaciones y estándares internacionales que nos pide todo este marco de la Agenda 20, el Acuerdo de París. Y después vamos a ver la Agenda 2030. Entonces, más a detalle, ¿cuáles son los objetivos del marco de monitoreo, reporte y verificación? Por un lado, promueve una mayor transparencia y responsabilidad. Entonces, transparencia se refiere a que sabemos qué se está haciendo, sabemos cómo estamos avanzando, y responsabilidad, pues también vamos a ver que cuando tenemos más datos podemos tomar mejores decisiones y podemos saber si nuestras acciones están teniendo efectos. Se ayuda también a los países a entender las fuentes claves de emisiones de gases de efecto invernadero, porque no solamente medimos el total, sino se va a ir midiendo por sector y por fuente. Entonces, así los países pueden entender mejor cuáles son sus fuentes y qué acciones deben de tomar y en dónde. Por otro lado, mejora la calidad de la información, y esto se traduce en una mayor confianza y un mejor diseño e implementación de políticas de mitigación y de adaptación también. Entonces, cuando tenemos mejor información, pues podemos tomar mejores decisiones, y también cuando informamos de estas decisiones y estos efectos en un marco de transparencia,
pues generamos mayor confianza tanto de la población como de quienes nos van a dar el financiamiento para realizar las actividades que debemos de hacer, ¿no? Entonces también permite demostrar el impacto de las acciones. Y por otro lado, registrar el progreso de nuestras metas climáticas. Por último, aumenta la comparatibilidad para identificar buenas prácticas. Entonces, a nivel internacional, nos ayuda a poder comparar las acciones que están haciendo diferentes países y poder identificar las lecciones de cada país, buenas prácticas que se puedan adaptar a otros países. Como les decía, pues a atraer nuevas inversiones, tanto públicas como privadas, ya que estamos demostrando que estas inversiones tienen un impacto y tienen buenas prácticas de gobernanza, que como vimos son importantes para atraer el financiamiento internacional. Existen varios tipos de MRV, aunque usualmente siempre vamos a escuchar solamente de MRV. Nosotros vamos a saber un poquito más y vamos a ver que hay distintos tipos de MRV. Principalmente tres: el MRV de emisiones, que es el que estima las emisiones de gases de efecto invernadero, que puede ser tanto a nivel nacional como local o sectorial. El MRV de acciones de mitigación, y que usualmente solo se llama como acciones de mitigación, pero también puede incluir acciones de adaptación. Este va a medir el impacto de las políticas y acciones que se han llevado a cabo con estos objetivos. Y por último, el MRV de financiamiento climático mide no solamente los flujos financieros, sino también la transferencia de tecnología o capacitación y sus respectivos impactos, ¿no? En dónde se han utilizado y para qué han servido. Entonces veamos un poquito más a detalle estos tres tipos de MRV. Empezando con el MRV de emisiones, habíamos dicho que puede ser a nivel nacional, a nivel organización o incluso a nivel instalación, empresa, fábrica. Entonces, a nivel nacional es la cantidad total de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero que resultan de las actividades humanas en un país, y usualmente se miden por sectores y subsectores. A nivel organización e institución, pues igual es el inventario de las emisiones y absorciones y sus fuentes, ¿no? Entonces a nivel organización tenemos también las fuentes y dentro de la instalación también. Entonces no es que estén totalmente separados, sino que son complementarios y uno nos va a ayudar a informar al otro. Entonces cuando tengamos más información a nivel fuente, pues vamos a tener mayor detalle también a nivel nacional, ¿no? Y va a servir para informar y tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando sabemos las fuentes, es mucho más fácil poder poner un impuesto al carbono derivado de quiénes son los mayores contaminantes, ¿no? Entonces nos ayuda este detalle de información y el desglose, nos ayuda a dirigir mejor las acciones de mitigación. Y también a nivel organización o corporativo, da información a los accionistas y entonces también mejora su toma de decisiones hacia dónde mejorar sus procesos productivos. Más a detalle, aquí esto nos va a ayudar a entender cómo en el marco de MRV de emisiones, qué estamos monitoreando, qué estamos reportando y qué estamos verificando, quién lo hace usualmente y cada cuánto. Entonces, por ejemplo, al lado de monitoreo, vimos que se debían de recolectar los datos de emisiones. Entonces, este es un monitoreo continuo que se hace de forma regular y usualmente lo hace, pues, como vimos, a nivel nacional, organizacional o instalación, y nos pueden ayudar en el proceso pues, con consultores o instituciones de investigación privada e incluso universidades. Se reporta a nivel nacional, ya hemos visto el inventario nacional de gases de efecto invernadero, esto es como parte del Acuerdo de París, pero también, pues depende de quién lo esté haciendo, va a tener su reporte. Usualmente se generan reportes anuales. Y por último,
quién verifica. En el Acuerdo de París se establece un proceso de revisión por expertos técnicos, entonces que va a estar revisando lo que se reportó. Recordemos que la verificación siempre se hace por expertos externos, generalmente, entonces son como procesos de auditoría y usualmente también se revisan cada año. En estas gráficas podemos ver un ejemplo de cómo funciona, qué tipo de información tenemos a nivel nacional. Entonces, este es el ejemplo de las emisiones de Honduras a nivel sector, que tenemos esta información gracias a un sistema de MRV, ¿no? Entonces, en la primera gráfica podemos ver que el uso de suelo es donde están generando mayores emisiones. Por otro lado, también este sistema nos sirve para darle un seguimiento a través de los años y conocer las variaciones en el tiempo por sector. Entonces, podríamos identificar si es que hay un sector que está aumentando su huella de carbono o un sector incluso que la esté disminuyendo, y entonces podemos ir y preguntarnos pues, por qué está pasando esto, qué hay detrás de esto, qué podemos hacer. Si lo están disminuyendo, pues qué lecciones podemos aprender, y si lo están aumentando, pues qué podemos hacer para que no sea así, ¿no? Todo esto es posible solamente con un monitoreo regular y a través de un sistema de MRV que no solamente lo monitorea, sino que lo reporta, ¿no? Y lo verifica de manera que confiamos que es información veraz. El otro tipo de MRV que habíamos platicado es de acciones de mitigación, pero también pueden ser acciones de adaptación. Por un lado, las acciones de mitigación, vamos a revisar qué acciones que hemos realizado, cuáles son los efectos que ha tenido en los gases, en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en un lado solamente medimos cómo estábamos, y aquí sí queremos ver los cambios, si lo que hicimos tuvo un cambio en estas emisiones. Pero no nos quedamos solamente en medir las emisiones, sino que podemos medir muchos más indicadores, y queremos medir también indicadores de desarrollo sostenible, que como veíamos hace unas clases se refería a las condiciones ambientales, sociales y económicas. Entonces podemos tener indicadores de estos tres tipos que vamos a ir midiendo cómo han cambiado con las acciones que hemos implementado. Sobre este tema vamos a profundizar mucho más la próxima clase. Entonces vamos a aprender la próxima clase de herramientas que nos van a ayudar a medir los efectos de las acciones que tenemos sobre indicadores de desarrollo sostenible que nos interesan. Entonces vamos a ir más allá de solamente las emisiones de gas de efecto invernadero, sino todo el esquema de desarrollo sostenible, ¿no? Que incluye los indicadores sociales, económicos y ambientales. Por otro lado, también este MRV nos ayuda a reconocer los avances en la implementación, ¿no? A dar seguimiento de lo que quedamos de hacer, cómo lo hemos llevado a cabo, y si estábamos haciendo las cosas de acuerdo a lo planeado. Entonces, otra vez, ¿qué estamos monitoreando, qué estamos reportando y qué estamos verificando? Entonces, como comentamos, estamos monitoreando indicadores de emisiones, pero también otro tipo de indicadores bajo el desarrollo, pensando en el desarrollo sostenible, y que tiene las tres fuentes. Estamos reportando esto también bajo el Acuerdo de París, y también es importante reportarlo para que la población reconozca los avances de las acciones que estamos haciendo, y también a las fuentes, a los financiadores de estas, que sepan qué estamos haciendo y qué efectos está teniendo las acciones que estamos tomando. Nuevamente, la verificación se va a dar en el marco del Acuerdo de París por la revisión de expertos técnicos, pero también, dependiendo de qué estemos midiendo, puede estar prescrito en leyes nacionales, como evaluaciones internas o externas, en los ministerios donde se estén dando estos proyectos. Entonces, ¿quién va a monitorear y reportar? Usualmente son los gobiernos, las instituciones nacionales,
organizaciones de investigación o de la sociedad civil, incluso consultores. Y nuevamente, la verificación, recordemos que siempre es por externos, entonces, y si estuviera preestablecida en leyes, pues ya depende de también lo que diga la ley, o si hay algún organismo nacional que se dedique a la evaluación de los proyectos. Cuando este monitoreo puede ser ex ante o ex post, antes de implementar una política pública, y también después de haberlo hecho para poder medir estos cambios, pero también se puede hacer durante la implementación de estos para tener mayores datos. Vamos a ver más a detalle esto la próxima semana para aprender herramientas para hacer esto. El reporte en el Acuerdo de París, esto se va a reportar cada 2 años, pero pues depende de los procesos internos y si requiera de una mayor frecuencia en estos reportes o no. Entonces, nuevamente, en el Acuerdo de París, pues se va a verificar cada 2 años, o depende. Te interrumpo rápidamente, Andrea. Tenemos un par de comentarios en el chat. Primero, 2 comentarios anteriores sobre que no conocían el monitoreo, reporte y verificación, pero que si existe debe tener importancia. El segundo, que no conocía sobre el tema. Y el tercero, dice que conoce una herramienta llamada planificación, control y vigilancia, PCV. Según lo explicado, funciona similar, solo que se lleva como estadística en una base de datos, dependiendo de la necesidad del funcionario. Sí, de acuerdo. Sí, el sistema MRV sí puede tener varias adaptaciones, varios nombres, y suena que tiene las mismas bases, ¿no? Que hay que dar o sea, reconoce la importancia del monitoreo y dar seguimiento a indicadores para tomar mejores decisiones. Control y vigilancia. No sé, no conozco esto, pero nada más leyendo el tema, igual y le faltaría la parte de reporte y verificación, ¿no? Porque tenemos un sistema de monitoreo y seguimiento, igual faltaría la parte de reportarlo y verificar que ese reporte tiene la información veraz. Sin embargo, incluye las partes importantes para mejorar la toma de decisiones a nivel interno. Y reconoce pues la importancia de estas prácticas. Ahora, retomando un poquito y estos 2 MRV que ya vimos, de emisiones y de acciones, un poco para entender mejor las diferencias. Por un lado, la primera gráfica, estamos midiendo el MRV de emisiones, entonces tenemos nada más la foto al final de un año y al final del otro, y sabemos que se redujeron las emisiones. Entonces, eso es lo que nos da el MRV de emisiones. Sin embargo, el MRV de acciones nos da un escenario en el que podemos estimar el efecto de las acciones. Entonces, esta reducción que vimos, ¿por qué se dio? Si es por algo que hicimos o no necesariamente, y eso es lo que nos va a ayudar a medir el MRV de acciones de mitigación. Incluso podríamos estimarlo antes de realizar una acción o política pública, y después ver si tuvo el efecto que pensamos que iba a tener. Y por último, el MRV de financiamiento climático. Se refiere no solamente a flujos financieros, sino también, como habíamos visto, a transferencia de tecnología y capacitaciones. Entonces, este MRV lo van a reportar tanto los que proveen este apoyo financiero, tecnológico, de capacitación, que generalmente en el marco internacional pues son los países desarrollados, pero también lo van a reportar los países en desarrollo, que son quienes reciben este tipo de apoyo. Y por último, también es importante, pues como habíamos platicado, reportar qué resultados e impacto tuvo el apoyo otorgado, ¿no? En qué se usó, si se usó
y si tuvo la eficacia que se buscaba. Entonces, como vimos, no es que los 3 tipos de MRB estén separados, sino que son complementarios y tienen bastantes sinergias. Entonces, para saber qué se hizo con el dinero y si este uso tuvo un efecto, pues mezclamos un poco lo del MRB de acciones con este MRB de financiamiento climático. Entonces, no es que estén separados totalmente, sino que se complementan, se ayudan uno a otro. Entonces, más a detalle, ¿qué estamos monitoreando? Estamos monitoreando las fuentes, el monto, el instrumento, en qué se está usando el sector de estos tanto flujos como capacitaciones y transferencias de tecnología, y justo estamos reportando, por un lado, quien otorgó ese financiamiento lo reporta de su lado, pero también quien lo recibió lo reporta. Entonces, también se va a dar en el Acuerdo de París esta verificación de flujos de financiamiento. ¿Quién lo reporta? Pues, como dijimos, pues, los gobiernos o las instituciones que lo otorgan y quienes lo reciben. Nuevamente, la verificación pues, debe ser externa. Los datos son recolectados usualmente pues, durante el año, y en el Acuerdo de París esto se va a reportar cada 2 años, pero también va a depender de el reporte que pida el donador o el que esté otorgando ese financiamiento. No sé si hay dudas antes de pasar a los ejemplos. Más que dudas, hay comentarios. Ivonne Ramírez nos dice que este es el que se marca en las estructuras de presupuesto en el caso de Honduras. Es una pregunta, que si es este el que se marca en las estructuras de presupuesto en el caso de Honduras. No sé si alguien sepa responder esta pregunta mejor que yo. Fíjate que lo que pasa es que es como, el MRB es como un engranaje que se vincula tanto a las instancias nacionales como a las instancias internacionales. Entonces, depende mucho de cómo venga el financiamiento, es decir, a los compromisos que cada país se compromete cumplir y reportar. Una de las cosas que decía Arcadio al inicio, de que creía que porque estaba dentro del curso podría ser importante, la importancia del tema radica en que si nosotros queremos ir a jugar en las grandes ligas del financiamiento, tenemos que aprender a hacer este tipo de monitoreo, reporte y verificación. Yo lo distinguiría claramente en que si nosotros nos comprometemos a que vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como ahorita decía Andrea, tendremos que demostrarlo. Y para demostrarlo, tenemos que, tener estos sistemas que ya comentaba hace un rato de planificación, control y vigilancia. Tenemos que tener un seguimiento, o sea, mediciones permanentes y adecuadas. Y luego tenemos que permitir que alguien venga y verifique que eso que dijimos que íbamos a lograr, se está logrando. Entonces, lo que te permite este marco es ser completamente objetivo y transparente de que lo que propusiste que ibas a hacer, en realidad se está logrando. Y eso, vuelvo al punto de origen, eso te califica como un operador de financiamiento eficiente y te lleva a las mejores condiciones de estos financiamientos, desde las menores tasas, los menores, las mejores condiciones, fondos de apoyo para el fortalecimiento de capacidades, o sea, te abre posibilidades y por eso es que nosotros creemos que tiene mucha vinculación. Respecto al caso de Honduras, el caso de Honduras tiene muchas fuentes de financiamiento y de hecho, seguramente ahorita lo comentará Andrea, hay avances significativos ya del sistema de monitoreo, reporte y verificación en el caso de Honduras. Entonces, seguro que está puesto en el caso del presupuesto y de la Secretaría de Hacienda porque están justo negociando varias financiamientos para los proyectos de mitigación. Eso tendré yo. Gracias, Fátima. Adelante, Andrea. Muchas gracias.
igual ahora que veamos un poco más los ejemplos del MRV de financiamiento climático, nos puede quedar un poco más claro qué cosas son ya las que están aplicando en Honduras. Entonces, ¿qué elementos son necesarios para medir estos flujos de financiamiento que vimos en las clases pasadas? Es necesario que la información presentada tenga la cantidad de los recursos que se recibieron, que se están ejecutando y que tenga muy bien definido estos criterios que se vieron la clase pasada, que dependían de quién otorgaba este financiamiento. Pero no solamente debemos saber de dónde viene y cuánto viene, sino también en qué tipo de instrumentos se está utilizando para este financiamiento. Y por último, debemos de proporcionar los datos a nivel proyecto para saber en qué se está usando, quién lo está usando, qué se está haciendo, y esto más adelante nos va a permitir saber si se está usando, si el uso es el mejor que se puede dar y si se está cumpliendo con los objetivos que se tenían. Si quieres, quédate ahí un poquito en esa, porque Arcadio tiene una pregunta que dice que cuando se dice financiamiento es préstamo o donación. Entonces, justo en el punto 2 de lo que nos comentaba ahorita Andrea, el financiamiento puede ser tanto préstamo, crédito, donación, bonos o alguna otra figura financiera, incluso asistencia técnica para el mejoramiento de la fuente financiera. Se dice financiamiento, nos lo explicaba Berenice en la clase pasada de manera genérica, porque hay distintos instrumentos financieros para cada una de las acciones o proyectos que queremos poner en marcha. Y lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el proyecto que estamos planteando y cuáles son las condiciones de las cosas que existen, de las opciones financieras que existen y cuál nos conviene más a partir de lo que queremos hacer, ¿no? Pero puede ser cualquiera de estas dos u otras más de las que nos comentaba en la clase pasada. Perdón. No, muchas gracias. Exacto. Entonces, esos tres elementos resumen estas preguntas que debemos de contestar en el MRV de financiamiento. Entonces, por un lado, debemos de saber cuál es el monto y de dónde vienen esos recursos, si son internacionales o nacionales también, de presupuesto del país. Si son internacionales, quiénes son estos organismos o estas agencias que están proveyendo este financiamiento, y como decía Fátima, qué tipo de recurso, si ese es un préstamo, una donación, una concesión, o qué tipo de instrumento financiero se está utilizando para este financiamiento. Del otro lado, también es importante saber quién está recibiendo estos recursos y quién los está ejecutando. Si lo recibe el Ministerio de Hacienda o de Economía, y si lo ejecuta alguna otra entidad, dependiendo del proyecto. ¿Cuál es el periodo de tiempo que se espera en esta ejecución de financiamiento? Si estos flujos financieros se dan al principio, se van dando dependiendo del avance del proyecto o cómo se establecieron esos en el inicio del proyecto. Y también es importante saber si incluye lo que veían en las clases pasadas, también estas salvaguardas ambientales y sociales, y los mecanismos que existan de evaluación y seguimiento de los fondos para saber realmente cuál fue su uso final, si se utilizó de manera correcta y los efectos que tuvo este financiamiento. Hay un comentario más en el chat que dice que para la realización del gasto público para el clima se desarrolló una metodología de revisión estructurada a nivel de estructura programática, según el sistema CIAFI. Fuente de financiamiento, organismo financiador, sector, naturaleza del gasto, actividad ya identificada, objetivo, mitigación o adaptación y desastre, tipo de gasto, inversión o gasto corriente, nivel de relevancia, monto de vengado, número de beneficiarios, incluyendo si son indígenas o afrohondureños, y que todo esto es lo que se marca en el presupuesto.
Buenísimo, pues sí, esto es parte de un sistema MRV que como veíamos puede ya estar incluido en la ley o donde marque cómo se debe de hacer el presupuesto e incluye justo estas partes que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, este MRV, como les comentaba, puede ser de rastrear el financiamiento internacional, que es lo que veían en las clases pasadas, pero también el presupuesto a nivel nacional y si se está utilizando para mitigación, adaptación o qué actividades y poderle dar un mejor seguimiento. Y como platicamos al principio, pues el marco de MRV abarca todo, ¿no? ¿Qué instituciones, todo este ecosistema alrededor, como qué instituciones, quién lo mide, quién le da seguimiento y todos los que participan alrededor de estas actividades. Muchas gracias por esa participación. Y entonces, más a detalle, lo que veníamos platicando ahorita, justo, que se va a reportar, y son otra vez estas mismas características, ¿no? Debemos de saber muy claro el nombre del proyecto, qué sector, incluso subsector, el monto, el origen, el destino de este financiamiento, los intermediarios financieros, quién ejecuta el proyecto, hacia dónde se va, quién recibe los recursos finales, y lo que comentamos de qué tipo de financiamiento es, la temporalidad. Entonces, viéndolo en un caso aplicado para Honduras, aquí tenemos un caso no de una transferencia monetaria o financiera, sino de una transferencia de tecnología que, como habíamos platicado, el MRV de financiamiento climático incluía flujos financieros, pero también transferencias de tecnología y capacitaciones. Entonces, este proyecto se llama Medición, Reporte y Verificación, Sistema MRV, que busca ahorrar energía ahorradora en hogares como parte de la iniciativa de apoyo a la mitigación al cambio climático. Entonces sabemos que es en el sector energía. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar esta transferencia de tecnología para ahorrar energía, pues cambiar estas lámparas incandescentes y fluorescentes en los hogares y sustituirlas por lámparas de LED, de luz LED. ¿No? Es una transferencia de tecnología que va a generar ahorros energéticos y por lo tanto son acciones de mitigación. Desconocemos el monto de este proyecto, por lo cual aquí podemos saber que falta un poquito de transparencia en ese factor específico, pero que sin embargo nos da mucha información sobre este MRV que se está haciendo. Este programa está ejecutado por la Secretaría de Energía de Honduras y en conjunto con el Fideicomiso para Ahorro de Energía Eléctrica de México. Entonces es una transferencia de tecnología, ¿no? Tipo de financiamiento, transferencia de tecnología. ¿Cómo? Mediante la capacitación técnica, presencial o virtual. Entonces, este sistema MRV sí está dentro del financiamiento climático, por lo que platicamos que va más allá de flujos financieros, sino también acciones de capacitación y transferencia tecnológica. No sé si quieras profundizar, Fátima, en este ejemplo. Solamente decir que esto es un convenio que se acaba de firmar ahora en junio. Entonces, es un proyecto muy reciente. A la hora de buscar y rastrear cuáles son los ejemplos que existen en Honduras, pues llama la atención, ¿no? Que en este caso, en la colaboración bilateral, como nos decía Bere la semana pasada y ahora Andrea, pues permite recibir recursos bilaterales por cooperación internacional y al mismo tiempo aprovechar y fortalecer las capacidades tecnológicas para la mitigación o adaptación frente al cambio climático. Entonces, yo creo que este tipo de ejemplos son los que nos ayuda a imaginarnos nuevas posibilidades
y sobre todo a aprovechar la información que ahora ustedes ya tienen dentro de su presupuesto, porque eso es lo que permite decir, bueno, nosotros ya estamos haciendo esto, ¿con quién podemos colaborar? Y entonces encontrar como esa capacidad de potenciar las acciones que ya están poniendo en marcha. Muchas gracias. Entonces, dentro del MRB va a ser muy importante la verificación, y verificar que estos flujos financieros recibidos se estén dirigiendo a lo que fueron destinadas, ¿no? Muchas veces esto se hace a través de plataformas públicas. Ahora, Honduras ya tiene un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación. Como les dije al principio, muchas veces solo hablamos de MRB en general y no especificamos qué tipo de MRB. Sin embargo, nosotros ya sabemos que existen diferentes tipos, pero todos son complementarios. En este caso, el Sistema Nacional de MRB de Honduras considera 3 componentes principales para la medición, reporte y verificación de emisiones por fuentes y absorciones. Estas 3 componentes es un sistema de información para el análisis de imágenes satelitales provenientes de sensores remotos que permite la estimación de datos de las actividades que se están realizando. El segundo componente es un inventario forestal nacional que estima las reservas de carbono y cambios en las reservas de carbono. Y el tercer componente es un inventario nacional de gases de efecto invernadero para estimar y reportar las emisiones por fuente, ¿no? Entonces, este MRB es un MRB de emisiones que toma datos de diferentes fuentes que nos van a ayudar a obtener nuestro inventario nacional. Déjenme, vamos a ver un poquito más sobre este, les voy a poner un video en un segundo. Ahí voy. Si le pones en donde está la pantalla, creo que en medio, te lo agarra. No. Sí, espérame. Ya se cambió de pantalla. Ah, sí, ¿no estoy aquí? Ah. Ahí. No, pero ya lo tenía abierto. Denme un segundo. Entonces vas a tener que cambiar de pantalla. Sí, por aquí estoy. Ahí la ven. Sí. Pero no se oye. SIGMOF, Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal del ICF. El SIGMOF tiene como objetivo permitir la generación, análisis, gestión, consulta e interpretación de la información espacial y estadística de manera eficiente y oportuna. El funcionamiento del SIGMOF comienza con la recopilación de la información en campo, generando bases de datos y su procesamiento en línea. Quedó, Congelado. se interrumpió. Sí. Creo que Andrea también. Deja ver si lo puedo abrir yo. Creo que la perdimos un momentito. Sí. Dice que se trabó. Estoy abriendo los videos. Ahí voy.
Ahí se ve ya. Sí, ya vemos tu pantalla. Nada más que no la oímos. SIGMOF, Sistema de Información para la Gestión y Monitoreo Forestal del ICF. El SIGMOF tiene como objetivo permitir la generación, análisis, gestión, consulta e interpretación de la información espacial y estadística de manera eficiente y oportuna. El funcionamiento del SIGMOF comienza con la recopilación de la información en campo, generando bases de datos y su procesamiento en línea, mediante una ingeniería de procesos que gestione la información a través de un sistema de inteligencia de negocio para su posterior reporte. El SIGMOF genera información para la toma de decisiones y planificación forestal que permitan un desarrollo sostenible y a su vez la permanencia de los ecosistemas, respondiendo a compromisos adquiridos por el país a nivel nacional e internacional. Permite la adopción de prácticas orientadas a reducir la vulnerabilidad ambiental y mejorar la capacidad de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. La información y productos incluidos en el SIGMOF serán de carácter público y de libre acceso. Para consultas, visita el sitio www.sigmof.icf.gov.hm. Seguimos escuchando un poquito. ¿El video? ¿Cómo? No, un sonido de fondo, pero ya, creo que sí, ya estuvo. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Alguno de ustedes ya conocía este sistema que nos quiera platicar sobre la utilidad que han visto? Aquí tenemos una pregunta de Luis Cortés que dice que si tenemos conocimiento de la eficacia del financiamiento en la resolución de índices de efectos de invernadero. La verdad es que nosotros creemos, con la información que encontramos en este sistema, que se está dando respuesta a los compromisos. De hecho, esto que les comentaba yo al principio de que se está de alguna manera movilizando recursos para la reunión de la COP27, Honduras sale de manera importante como los actores relevantes que están llevando o que están preparando materiales para esas reuniones para mostrar los efectos de sus acciones y al mismo tiempo los daños y las pérdidas que han tenido por estos eventos recientes tanto de inundaciones como de sequías y demás. Entonces, yo creo o sea, no hemos revisado a detalle la información, pero sí creo que están reportando avances significativos en la medida de los compromisos que establecieron. Entonces, creo que si hubiese alguno de ustedes que ya conoce o ha utilizado estos sistemas, sería bueno conocer cuál es su experiencia para ver si tienen de primera mano como la evidencia de que sí se han reducido los gases de efecto invernadero o se han logrado tener las medidas de mitigación esperadas. ¿Alguien que nos quiera comentar? Luis, tú que preguntabas, a lo mejor tú sabes algo que nosotros no sabemos. Pues fíjate que, buenos días a todos. Fíjate que en realidad mi pregunta era para quitarme esa mala impresión de lo que tengo de todo el sistema. Perdón que se los diga, pero en realidad es que es un sistema así un poco hipócrita. Y si la palabra suena muy fuerte, pues en realidad sí lo es. Es un poco hipócrita el que justifiquemos con cierto, imagínate, financiamiento con tasa de interés baja por una problemática que ocasiona un millonario. En realidad vamos yo lo veo desde el punto de vista de las desigualdades del mundo. ¿Y por qué no queremos la energía limpia? Porque el petróleo es el dueño del mundo. ¿Y por qué no queremos ser como un país como Noruega, en donde la mayoría de los carros son eléctricos ahora? Porque es que allá ya el petróleo tiene problemas. Y a eso es a lo que voy, es ¿qué estamos haciendo más que justificando un poquito a través de estos sistemas, justificando el que destruyamos al planeta? Tengo conocimiento de un sistema que fue ejecutado y elaborado por el sistema de la Unión Europea, si no mal recuerdo,
que se llama Abaflex y es un proyecto de legalización de la comercialización de la madera. Y en realidad en Europa no compran madera si no está legalizado bajo este sistema. Pero en realidad lo usamos o seguimos comprando madera de color de contrabando de Latinoamérica en Europa. Claro, porque es más bonita. Es a lo que voy, es como te doy el financiamiento para que hagamos la ley, hagamos el documento, hagamos el procedimiento, lo plastiemos en un mapa de ejecución, hagamos un sistema de monitoreo donde registremos lo que queramos y lo que nos comprometimos en París o donde nos comprometamos, pero al final, por eso era mi pregunta, ¿cuál es la eficiencia de estos fondos? ¿Sembramos más árboles como para justificar la corta? ¿Sembramos más alimento como para que nadie tenga hambre y justifiquemos lo que estamos haciendo? En realidad es una crítica más que todo y llamado a la reflexión. Sinceramente, no tengo conocimiento de la eficacia de esto y como te lo digo, podemos tener los sistemas hermosos como tiene el ICF, ese CIMOF, pero ¿para qué lo utilizamos si no sancionamos a aquel que hace la corta ilegal y aquel que transporta la madera ilegal y aquel que identificamos de que sí lo hace ilegal, pero no hay ninguna sanción, tanto interno en nuestro país como externo en el mundo? Sos contaminante y porque pones plata, entre comillas, para justificarlo, te sigo permitiendo que hagas la contaminación. Solo por ahí dejo la reflexión. Gracias. Muchas gracias, Luis. Adelante, Fátima. No te escuchamos. Creo que venimos de ese mundo de simulación, o sea, de esa inercia de parecer, uno, que todo ya lo hacemos bien, y dos, que todo lo que hacemos da resultados. Sin embargo, pues las evidencias nos están alcanzando, ¿no? Y entonces el haber pasado tanto tiempo en esta apariencia, pues nos está exponiendo a que cada día los daños pues sean mayores. Y yo creo que eso es lo que, no sé si ustedes han tenido oportunidad de seguir como todas las noticias que han pasado, sobre todo alrededor de todos los huracanes de esta nueva temporada. Me parece que la reacción en términos de países desarrollados, lo han comentado ustedes aquí en otras reuniones, qué pasa con China, qué pasa con Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿dónde están? Porque bueno, tú Luis nos comentabas ahorita de lo que sucede en Honduras, pero si lo llevamos a un ámbito más amplio, pues es lo mismo que sucede a nivel internacional, de que los principales contaminantes o afectadores del cambio climático, pues son los que menos repercusiones tienen. Bueno, hoy con lo que vimos que sucedió en Puerto Rico, en Florida, en Canadá, o sea, todos en Pakistán, o sea, todos esos daños, pues sí creo que al mundo y a los tomadores de decisiones los están llevando a un momento de exigencia, de decir, pues tenemos que hacer que esto que de alguna manera como sistema pues está bien hecho, pero ahora que funcione y que le exijamos, ¿no? Entonces, y la otra parte, pues yo creo que por lo menos aquí en nuestro país el tema del petróleo pues ha sido un tema que va y viene porque nosotros creíamos que ya íbamos de salida, ¿no? Y de repente pues no. Entonces, sí, son temas difíciles, pero yo sí apuesto y confío en que esta conciencia colectiva nos ayude a tener un nivel de exigencia respecto a lo que se hace y respecto a los resultados que necesitamos dar. Muchas gracias, Fátima. Dos comentarios nada más en el chat. El primero es de Onan, que nos dice que está muy de acuerdo con Luis Cortés, que piensan lo mismo que él dijo, y Arcadio Flores, que nos dice que prevalece la injusticia climática y, como dijo alguien de la cooperación externa, quien tiene plata, platica. Tenemos una mano levantada. Yumila, adelante. Adelante, Yumila.
Buen día. Hola, buen Buenos día. días, te escuchamos. Buen día. Yumila, sí, te escuchamos, Yumila, adelante. Sí, solo quiero excusarme porque tengo un compromiso institucional y me tengo que retirar. No te preocupes. Este, Que vaya muy bien. la sesión queda grabada. Muchas gracias. Está bien. A ustedes, buen día. Buen día. Y ya logramos recuperar a Andrea. Andrea ya está con nosotros. Adelante, Andrea, por favor. Lo siento, tuve una falla técnica, pero alcancé a escuchar varios comentarios y bueno, vemos el siguiente ejemplo y lo vuelvo un poco a comentar sobre lo que están platicando. No sé, Fátima, sí, puedes poner el siguiente video. Sí. Muchas gracias. No sé si ahí están viendo mi pantalla. Sí. Ya vemos tu pantalla y la vemos pequeñita. Y aún no la escuchamos. Espérenme tantito entonces. No me imaginaba ver de a tiro una casa completamente diferente. Ustedes Tantas disculpen. cosas que ver. Toda mi familia está muy emocionada. No sé si alguien más lo tenga abierto. Estoy... No. Agra. No me da. Lo puedo intentar yo otra vez. Si me salgo, ya sabes. A ver, bueno. Perdón. Yo fui el que arrancó, pero creo que no funcionó del todo. Adelante, sí, ahora sí ya. Vemos y escuchamos, aunque bajito. Le subo. El sistema usa fuentes de información existentes. No, se volvió a trabar. Se vuelve a trabar. Bueno, se los platicamos. Creo que va a estar más fácil. Sí. Este sistema es el sistema de Colombia. Y entonces lo que hace es, de alguna manera, presentar, así como el caso que veíamos ya de Honduras, que tiene sobre la parte forestal, principalmente la estructura de mapas, cartografía, seguimiento, resultados. En este caso, el sistema de Colombia pone ya todas las fuentes financieras a las que pueden tener acceso. También clasifica las experiencias que ya les están dando resultados y pone sobre la base como toda la información que podría ser utilizada para desarrollar nuevos proyectos. Entonces, nos parecía, debo confesar que entre los casos que hemos estado revisando a nivel América Latina, nos parece que es uno de los sistemas más avanzados y sobre todo mejor estructurados para facilitar que cualquiera que tenga como la inquietud de decir, bueno, a mí me gustaría, ¿se acuerdan que ya pasamos por la identificación de una afectación o una vulnerabilidad hasta la planeación, hasta la previsión de alguna actividad, ¿no? Entonces, y luego de esa actividad dijimos, bueno, ¿cómo buscaríamos el financiamiento para esa actividad? Y entonces pasamos a las fuentes de financiamiento. Bueno, si ustedes ya hubiesen revisado esas fuentes de financiamiento para esa acción en la que estaban pensando, entonces ahora ahí encontrarían como qué tipo de requerimientos de información se necesitaría. Y esos requerimientos, digamos que la parte más importante de este proceso es que todos los funcionarios públicos, o sea, todos ustedes, tengan acceso a esa información y la utilicen como línea de base para poder plantear sus proyectos. Es decir,
si ustedes están viendo que decía hace un rato Luis, ¿no? De la deforestación, bueno, ¿cuánto por deforestación está generando? Y la gráfica que nos mostraba Andrea hace un rato, el cambio de uso de suelo o la deforestación es lo que genera mayor emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, me parece que ya tengo el video. ¿Quieres que intente ponerlo a ver si nos da? okay. Entonces, ese tipo de posibilidades son las que estamos tratando de cómo construir de manera colectiva. Y, aplicando la guía metodológica, clasifica las inversiones en 12 sectores y 35 subsectores. Además, las discrimina en función de su destino, adaptación, mitigación o ambas, y reporta la información a través de una plataforma en línea. El acceso a la plataforma del sistema MRV de financiamiento climático se realiza a través del siguiente link: mrv.dnp.gov.co. Allí se encuentran, además de contenidos explicativos sobre el financiamiento climático y el sistema MRV, diferentes opciones de consulta. En el portal web del sistema MRV de financiamiento climático, los usuarios podrán consultar información relacionada con los flujos de financiamiento públicos, privados, internacionales y del sector financiero dirigidos a promover las acciones de adaptación y mitigación en el país. Adicional, se encuentra un módulo dedicado al financiamiento de acciones para la gestión del riesgo de desastres. A través de herramientas interactivas, los usuarios podrán conocer la información de los flujos de financiamiento climático y de la gestión de riesgo de desastres a nivel nacional, regional y local, e incorporar esta información en sus procesos de planificación, formulación, gestión y seguimiento a la acción climática. Además, entre otros recursos, en la sección de casos de uso se presentan experiencias de empleabilidad del sistema MRV por parte de organizaciones de la sociedad civil, universidades y entidades territoriales, las cuales constituyen ejemplos del potencial de aprovechamiento del sistema para diferentes propósitos. Comprar tu vuelo y viajar. Somos víctimas de la mercadotecnia. Y la publicidad. Pues como les decía, o sea, dentro de los sistemas que hoy ya existen y que podemos ver, pues este es uno que está sencillo, o sea, porque el problema con estos sistemas es que pueden ser muy pesados. Entonces, corre más o menos rápido y le permiten a uno, pues, empezar a ver opciones para las acciones que ustedes estén imaginando, ¿no? Nosotros encontramos también que en el caso particular de Honduras, existen de alguna manera una especialización en la parte forestal. Y con lo que nos decían hace un rato la compañera Ivonne, esto que están haciendo ya dentro del presupuesto seguramente va a alimentar un sistema más amplio en donde los sectores de energía, la parte de cambios en el uso de suelo y demás, vayan incorporando información y entonces empecemos a tener un sistema lo más completo posible y que permita, pues como nos comentaba Andrea hace un rato, tener las mejores decisiones en los momentos oportunos para contrarrestar las acciones, la mitigación y mejorar la adaptación. No sé si alguien tenga alguna otra experiencia que conozcan de los casos de Honduras en materia de monitoreo y verificación que nos quieran compartir, en lo que logramos que Andrea se vuelva a conectar. Sin miedo. Ronnie, te veo ganas de participar desde hace un rato. Dinos que no crees en lo que te estamos diciendo. Dinos. No, yo creo perfectamente bien en la buena disposición, en el ánimo de salvar nuestro país, pero en realidad hay tantas cosas que uno diría que se han hecho de forma inadecuada
como decía Luis, ¿no? Aquí se ha deforestado, ha habido cambio de suelo, ahorita estamos en una crisis climática en este momento, entonces es complicado aplicar la teoría a la... Bueno, se fue. Hola. Bueno, te escuchamos, te escuchamos. Ahí estaba. Sí, que es linda la teoría, pero en realidad en la práctica hay muchas cosas que hacer, como decimos vulgarmente, hay mucha tela que cortar. Entonces ahí nosotros tenemos varias biosferas, pero esas biosferas también están contaminadas, están penetradas. Entonces hay que hacer un trabajo enormemente grande, ¿no? Entonces no sé si hay un monitoreo real, no lo sabemos. Estoy aquí con Onan, con Carla, con otros compañeros y nosotros nos comentamos entre nosotros que no sabemos qué monitoreo se está haciendo o si el monitoreo que se hace es realmente real y efectivo. Poco sabemos inclusive de ICF. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Tenemos algunas dudas, pero bueno, pero tenemos esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. Tenemos dos manos levantadas, la de Ivonne y la de Luis Cortés. Adelante, Ivonne, por favor. Muchas gracias. Sí, con el tema del marcaje de presupuesto, que es la experiencia que yo tengo, esa es una metodología que se desarrolló en el 2015 con fondos de PNUD, ¿verdad? Fue tan exitosa esa metodología que fue simulada también en Ecuador, ¿verdad? Personal de aquí de finanzas fue a Ecuador a trabajar en esta metodología con ellos. La metodología ha sido muy buena, sin embargo, del 2015 para acá, creo que merece tal vez una revisión, ¿no? De lo que se tiene. Eso se trabajó con mi ambiente también. Y uno de las dificultades que estamos, bueno, no diría dificultades, sino de los desafíos que tenemos. Uno es que si bien al principio las instituciones identificaban dentro de su estructura presupuestaria las actividades que estaban relacionadas dentro de los proyectos a los temas de cambio climático, ¿verdad? Eso lo dejaron de hacer en un tiempo, ¿verdad? Y no hay una política clara, ¿verdad? De que para poder utilizar estos fondos, ¿verdad? Las deben de etiquetar, ¿no? Eso se ha quedado ahora en el presupuesto general de la República, en las disposiciones generales, ¿verdad? En donde ya se está estableciendo, ¿verdad? Que deben de ser el etiquetado pertinente en estos temas, ¿no? Igual que en el tema de género, ¿verdad? Esperando que las instituciones puedan cumplir y acompañar que no solo la Dirección de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas haga el marcaje, que es lo que se ha estado haciendo, diríamos, en los últimos 4 años, sino que también las instituciones directamente relacionadas, o no, ¿verdad? Pero que están relacionadas con estos temas, pues promuevan lo que es el marcaje o el etiquetado. ¿Por qué? Porque entonces sí se podría mejorar los temas de participación ciudadana y de veeduría social, ¿no? De lo que se está haciendo y de lo que se está ejecutando, porque el nivel de estructura programática llega hasta el objeto de gasto. Es decir, que puedo saber realmente en qué están gastando, ¿no? Entonces, aunque se tiene esos ahorita, uno de los desafíos, pero que estamos trabajando ya, es cómo empezamos a publicar la ejecución de los mismos. Si bien está en el marcaje, todavía no es público la ejecución, ¿verdad? Como tema específico, que sería el tema de lo que está marcado para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando y esperamos tener pronto un sitio o un espacio en el sitio, ¿verdad? Que pueda informar más de cómo se está ejecutando y que promueva la veeduría para que todos pues seamos parte de la auditoría social que podríamos hacer estos temas, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias, Ivonne. Tenemos otra mano levantada de Luis Cortés. Adelante, Luis. Continuando con el tema y gracias al comentario de Ivonne que da apertura de lo que sucede en finanzas. En realidad, la Secretaría de Finanzas es una de las instituciones con mejores sistemas y con sistemas de ejemplo, como lo dijo Ivonne. Lo que nos lleva a hacernos la pregunta, y si tenemos tanto dato, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el error? Y entonces el error es en aquella voluntad política y en aquella voluntad del ser humano. Yo les hago el comentario sobre el clima, porque es sobre los que nos compete, pero también lo meto en el área de derechos humanos. El cambio del pH en nuestro suelo está comprobado por datos estadísticos ya que ha provocado una migración interna a nivel nacional.
Estamos hablando de una migración interna de zonas donde es muy seco y nos movemos a aquellas zonas de mejor agricultura. Y esa migración interna provoca el asentamiento de mucha gente en lugares pequeños, y eso provoca conflictividad social, porque a nadie le gusta que venga un extranjero, aunque sea de otro departamento de nuestro país, a que se quede con mi tierra y que cultive y que prospere en mi tierra, quitada a la fuerza. Entonces, todo lo que tiene que ver con el clima provoca conflictividad social a nivel interno, que si bien es cierto, tenemos los datos y yo soy una persona que trabaja con números y viendo la parte financiera y la parte de ejecución correcta de la eficiencia y la eficacia de los recursos, en realidad es importante al final de todo, es importante decidir qué vamos a hacer en aquella tierra donde el que vive quiere cultivar maíz y el pH de la tierra no le permite cultivar maíz. Quiere cultivar frijoles y el pH de la tierra no le permite cultivar frijoles. Y es ahí donde las instituciones que se dedican a esto tendrían que ir a esa tierra viendo los datos estadísticos, porque la estadística le habla a uno. Soy una persona que cuando ve la estadística te va diciendo: la gente se movió de aquí para acá a través del tiempo. Y esto sucedió a través del tiempo. Entonces, cuando solamente hacemos, y perdón que lo diga, que no es por ofender a Ivonne ni a su institución, cuando hacemos solamente un etiquetado y creemos que con hacer el etiquetado estamos cumpliendo con género, con las desigualdades de poblaciones indígenas, o que estamos creando condiciones para mejorar el clima en nuestro país. Y es ahí donde vienen los dos términos que ustedes nos han enseñado: la adaptación o la mitigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, desde el punto de vista científico, tenemos que aprender a que el dato estadístico es el que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. No solamente es el etiquetado. Yo les digo, en algún tiempo determinado, hace unos años, el instituto, la Dirección Nacional de la Niñez, preguntó que cuánto era el presupuesto que se gastaba en niñez. Y habían unas locuras de presupuesto que colocaban ahí, que tuvimos que decirles de que no era posible. Tienes que identificar claramente a dónde va orientado el dinero, y en aspectos de cambio climático no lo tenemos identificado todavía, y por eso es que tenemos este tipo de catástrofes alimentarias, porque sembramos donde no tenemos que sembrar y trabajamos con semovientes donde tiene que ser bosque, y trabajamos el bosque donde tiene que hacerse la siembra, y por eso es que no somos productivos, porque no hacemos un análisis de lo que tenemos que hacer y dónde colocar la plata y el momento oportuno de dónde colocar la plata. Creo que este tipo de cursos, a todos los que estamos aquí, nos llama a la reflexión de que si trabajamos específicamente en alguna institución de clima, tenemos que ir pensando cómo le ayudamos a la gente a desarrollarse en los aspectos que la zona y el terreno y el clima nos permite para desarrollarnos. Hace poco la CEPAL le hizo un sistemita de identificación a la Secretaría de Finanzas, Ivonne, y el único etiquetado que hacían era de los proyectos macro a nivel climático. Y yo se los dije en una sesión que tuvimos, que por qué no íbamos más profundo a identificar plenamente a la persona. No es identificar el proyecto, es identificar allá a la persona que necesita el apoyo y el financiamiento para su desarrollo. Creo que los cambios sí son maravillosos, creo que hemos avanzado muchísimo, pero todavía queda mucho más que hacer, y por eso seguiré siendo escéptico en el cambio climático y en otras cosas. Gracias. Gracias, Luis. Ya tenemos a Andrea de regreso y tenemos un comentario de Ivonne en el chat que nos dice que es necesario revisar la metodología.
Adelante, Fátima, adelante, Andrea. Yo solamente quisiera comentar para cerrar que estas dos opiniones, tanto la de Ivonne como la de Luis, nos dan pie para que en un curso como este, que es de funcionarios públicos, pues se levante la voz y se diga, ¿por qué no la revisamos, no? O sea, todo mundo sabemos que necesitamos algo que nos diga otras cosas que ahora no tenemos. Entonces, bueno, pues si uno no encabeza esas batallas, Luis, pues no van a suceder. La otra parte es que nosotros hemos estado trabajando desde hace un buen rato en todo lo que son los sistemas de seguimiento y monitoreo. Y la única manera en la que, tanto a nivel local como a nivel nacional y demás, la única manera en la que los sistemas cobran vida, ¿no? Y permiten y facilitan eso, es que al que los ejecuta le den información para saber cómo mejorar. O sea, si yo hago un sistema porque me lo dice la CEPAL o porque me lo dice Naciones Unidas o porque me lo dice quien me lo diga, no me va a servir, o sea, porque no está respondiendo a las necesidades que yo tengo como tomador de decisiones a nivel local. Entonces, yo los invito a que hagan un experimento y digan, bueno, vamos a ver un caso de estos que conoce Luis, ¿no? O sea, o de los que cada quien tenga a la mano, decir, ¿por qué no monitoreamos algo y a partir de ahí construimos el macro? Y dejamos que el macro, que tiene otra lógica y otro proceso para bajar y demás, pues suceda en los tiempos que tiene que suceder, pero mientras nosotros vamos ganando confianza en este tipo de sistemas que, dicho sea de paso, van a facilitar que ustedes encuentren financiamiento para aquellas cosas que están pensando, de visibilizar las opciones de cambios de cultivo de maíz y frijol por otro tipo de granos o de productos alimentarios que favorezcan la soberanía alimentaria. Creo que experiencias ya las hay, lo único que pues hay que tomarse el tiempo y ponerlas en marcha, ¿no? Entonces, y sí, lo que comenta ahora Luis, la evaluación ex ante es necesaria y no se hace. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a darle la palabra a Andrea para que nos haga favor de continuar, porque ya le robamos mucho tiempo. Adelante, Andrea. No, al contrario, muchas gracias por los comentarios de todo y por la discusión. Pues sí, creo que de eso se trata, justo aprender sobre estas nuevas herramientas, porque pues tienen razón, ¿no? No nos sirve de nada tener un dato si no sabemos cómo usarlo, cómo leerlo, cómo tomar mejores decisiones con esos datos. Entonces va más allá de medir, sino de entender qué estamos midiendo y cómo podemos usar esa información pues para cumplir con los objetivos que queremos, ¿no? Ir un paso más allá. Como nos podemos dar cuenta, pues estos marcos de transparencia se siguen mejorando, son imperfectos y se siguen mejorando continuamente con su uso, ¿no? Entonces, como decía Fátima, pues depende de lo que necesitemos, los que estamos haciendo o los que estén haciendo la política pública, qué necesitamos, qué información necesitamos, esa es la que debemos de incluir, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a mejorar y a mejorar en la implementación y en los resultados que obtenemos. Sin embargo, pues todos estos avances, que sí son avances, aunque a veces quisiéramos ver más, pues nos ayudan a nivel internacional a poner a todos los países en la mesa y a pasar de las ambiciones y las buenas intenciones a acciones concretas, ¿no? Porque pues muchas veces cuando escuchamos del Acuerdo de París y todo el mundo tiene muy buenas intenciones, pero si no hablamos un poquito más allá de entonces qué se está haciendo y cómo están cambiando los indicadores, pues entonces no estamos cumpliendo con esas intenciones. Un poco estos reportes, estas verificaciones, pues son justo para que cada año que se vuelva a la mesa de discusión internacional, pues sí, no hay un castigo si no se hace, pero sí hay una intención de, bueno, a ver, ¿quién está haciendo más? Ah, pues yo también puedo. O ¿qué está o sea, en hablar en positivo? Claro, nunca se va a poder poner castigos a nivel internacional, porque tal vez entonces nadie se sentaría en la mesa. Sin embargo, nos ayuda a avanzar en lo que sí podemos hacer, lo que sí estamos haciendo y a visualizar
pues los riesgos que ustedes los viven, y a veces los países avanzados pues no los viven tanto, ¿no? Pero estar en estas mesas nos ayuda a alzar esa voz y que lo vean, o sea, que vean los datos duros de esto es lo que está pasando y hay que hacer algo al respecto. Me voy a saltar la tercera parte, pero empezamos con esto la próxima clase, justo para retomarlo. Y como les contaba, pues la próxima clase vamos a ver un poquito más a detalle herramientas para poder medir estos efectos de lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir, y el uso de estas herramientas para incluirlo en nuestras acciones día a día, y lo más importante, pues que nos sirva la información que estamos midiendo y a la que le estamos dando seguimiento. Entonces, nada más como resumen de todo lo que vimos hoy, pues el MRV es una herramienta o marco justo para medir los esfuerzos que se están haciendo para el cambio climático y su impacto, reportar los resultados y actividades en informes y revisar que se esté cumpliendo con lo que se planeó hacer, y seguir aumentando la transparencia para así generar más confianza tanto pues a nosotros mismos como a la población en general, y a quienes nos dan recursos para seguir haciendo acciones de adaptación o mitigación. Entonces, como veíamos, pues la medición es necesaria en cuanto a gases de efecto invernadero, pues para identificar las tendencias de las emisiones y determinar pues dónde centrar esos esfuerzos para reducir estas emisiones, pero también para hacer un seguimiento del apoyo relacionado y evaluar que las acciones que estemos llevando a cabo están teniendo los efectos que queríamos, ¿no? Es importante evaluar el impacto no solo del apoyo recibido, sino todas las acciones que estamos haciendo, ir supervisando los avances. Como platicábamos al principio, pues para saber que estamos en el camino correcto para cumplir nuestros objetivos. Entonces, esta presentación de informes y la verificación son partes importantes de este proceso que nos van a ayudar a garantizar la transparencia, la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la credibilidad en los resultados. Entonces, para que así un día no sea que alguien que se quede solamente en la teoría, sino que lo podamos ir aplicando poco a poco en la práctica y mejorando nuestras prácticas día con día. Y como decíamos, mejoramos la confianza de que los recursos los estamos utilizando de la mejor manera y que eso están teniendo el impacto que queríamos. Entonces, bueno, yo con esto cierro. No sé si alguien tenga algún comentario más. Pues estamos cerca de... Está Elena. Adelante, Elena. Sí, muy buenos días. Bueno, coincido mucho con el pensamiento de los demás compañeros que se han manifestado, y estaba esperando esa parte donde, bueno, hay concesiones, donaciones para este tema, pero tiene que haber un método verificable de que realmente esos fondos se están invirtiendo y que tienen el efecto que se está buscando. Si bien es cierto, dicen, no los pueden, ¿cómo dijo la palabra la expositora? No los pueden sancionar o algo, pero tiene que ser una información creíble, porque, bueno, para verificar podemos ver que no hay medidas de mitigación. Por ejemplo, si ustedes ven todos esos ríos desbordándose, todos los años que llueve, cuando llueve pasa lo mismo. Entonces, realmente el gobierno, el papel puede con todo. Tenemos una estrategia, tenemos muchos documentos, pero de ahí a la realidad hay mucho trecho. Entonces, yo digo, pues nos maquillamos informes aquí, ¿verdad? Pero esos organismos internacionales que dan fondos, también les damos a tol con el dedo, como dicen, o realmente verifican de que no se está aplicando esto como debe, y al final, ¿dónde van a dar los fondos y si tienen el impacto que pues espera? Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Adelante, Fátima. No, Andrea creo que iba a comentar algo. No, solamente agradecer la participación, y que sí estoy de acuerdo, hay que ir un pasito más allá, no solamente hacer un reporte por hacer un reporte. Y pues sí, toca también del otro lado del donador, de quien dio el dinero, verificar que sí se esté usando para poder
pues para la próxima que vuelvan a dar dinero, saber a quién sí, ¿no? Entonces va generando ese círculo de confianza de ellos sí lo usan correctamente, ellos no, ya no les doy a ellos, mejor los doy acá. Sí, yo lo único que quisiera agregar es que no hay sanciones, pero sí hay restricciones, o sea, restricciones financieras, ¿no? El tipo, en México nos ha pasado, o sea, recibimos muchas donaciones para el fortalecimiento de capacidades, entonces ha habido una profesionalización en términos de herramientas, sistemas, indicadores y demás, pero muchas veces cuando hay cambios de gobierno, pues se cambia la gente, entonces se pierde todo ese capital y toda esa inversión. Entonces, cuando México ha querido volver a concursar por esos recursos, ya no hay recursos de donación para el fortalecimiento de capacidades porque ya hubo una primera donación para eso. Entonces, sí creo que, o sea, a veces creemos que no hay repercusiones, pero la repercusión más a la vista es que perdemos la oportunidad de aprovechar un recurso que nos podría ayudar a darle la vuelta al tema. No está fácil, ¿no? O sea, lo que ahorita comentaba Elena es una realidad, ¿no? O sea, son cíclicos los problemas, cada vez vamos viendo que se van agudizando, pero si un día no decimos, pues cambiemos algo, ¿no? A ver, algo de lo que estamos haciendo, y si le cambiamos a ver qué pasa, pues yo esa es la invitación y esa es la apuesta a la que los convocamos, ¿no? Estamos recibiendo las palabras, no sé si nos ayudas, Alberto, para que las vaya captando Jazmín. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Tienes apagado tu micrófono. Perdón, adelante. Decía yo que ya tenemos bastantes palabras. Tenemos compromiso, datos, validación, monitoreo, sinceridad y compromiso, vigilancia, responsabilidad, monitoreo, alerta, MRV, monitoreo, estadística, información, monitoreo, financiamiento, supervisión. Elena tiene la mano levantada. Adelante, Elena. Planificación, verificación, control, planificación, monitoreo, realidad, excelencia, planificación, transparencia. No sé si iba a comentar algo más, Elena. No, era la mano que había levantado anteriormente. Muchas gracias. Ok, perfectamente. Si alguien gusta, puede también abrir su micrófono y comentarnos la palabra o puede escribirla también por el chat. Y si no hubiese más comentarios, pues siendo las 11:30 y sabiendo que tienen otros compromisos, les agradecemos mucho la asistencia del día de hoy y los esperamos. No se pierdan el próximo capítulo. ya estamos a punto de terminar esta serie. Sí. Faltan 2 clases. Melik, falta una más de seguimiento y evaluación. Y falta una clase más de una revisión de casos que nosotros encontramos y que quisiéramos compartir con ustedes para el caso de Honduras. Sí. Se agregaron algunas palabras: transparencia, compromiso, transparencia, planificación y transparencia, monitoreo, transparencia, sinceridad, alerta y validación, y la pregunta de cuántas semanas nos faltan, que ya respondió Fátima. Y si nos apoyan abriendo sus cámaras, terminando las palabras, empezamos a hacer las fotos del día de hoy. La otra cosa es que es probable que el próximo lunes hagamos como una exposición de cómo vamos en las asistencias, en el cumplimiento de las tareas. Más que el cumplimiento de las tareas, yo les pediría que se abocaran a presentar las evaluaciones iniciales y finales, porque eso va a ser la base de poder tener el acceso a la constancia que da el curso como está planeado. Entonces, yo les pediría que hagan su mayor esfuerzo para lograr ponerse al corriente y entonces poder tener un corte de cómo vamos, porque ya nada más nos quedarían 2 semanas para poder, digamos, ponerse al corriente y cumplir con las actividades que les hicieran falta. Entonces, les pedimos nuevamente que no dejen
no abandonen el curso, han dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo. Creo que el tener estas constancias más allá del papel y de la simulación, creo que acredita un tiempo y un interés de parte de ustedes. Entonces, los invito a que tomen esa oportunidad y que, pues, a lo mejor es un poquito de esfuerzo, ¿no? O sea, revisar las evaluaciones y presentarlas, y entonces tener, pues, el trámite hecho, ¿sale? Les agradecemos mucho la sesión del día de hoy. Nayeli, ¿sí? Perdón, es que Christopher nos pregunta que si se les van a revisar las tareas a los que se van poniendo al corriente. Entonces, decirles que sí, recordarles que están nuestros facilitadores en la plataforma constantemente. Entonces, así sea de las primeras, ellos están ahí para comentar, darle seguimiento y demás. Pierdan cuidado en eso, por favor. Pues muy bien. Que tengan bonita semana. Cuídense mucho. Y aquí nos saludamos. Muchas gracias. El próximo lunes. Gracias, Andrea. Gracias, hasta luego. Gracias, bendiciones. Muchas gracias por la paciencia de escucharme. Gracias. No, gracias a ti. Muy amable. Gracias. Buenas enseñanzas. Gracias, Ronnie. Saludos a todos, a cuidarnos. Muchas gracias, saludos.